Hola, mucho gusto. Les saluda Mario Castañeda desde Ciudad de Guatemala, al norte de Centroamérica, para compartir con ustedes en este encuentro de investigación sobre rock argentino y latinoamericano, a quien agradezco mucho la invitación a Emiliano y al SPERAC, al Seminario Permanente de Estudios sobre Rock Argentino Contemporáneo. Muchas gracias por tomarme en cuenta para poder compartir algunas reflexiones muy puntuales sobre, pues, un tema que acá no se ha estudiado en Guatemala, y pues, ha sido más que todo la vivencia, la experiencia y la necesidad de entenderlo, de pensarlo y de comprenderlo desde una mirada no academicista, sino pensada desde la práctica social y con elementos, por supuesto, de bases académicas, pero pensando siempre en esas relaciones sociales tan importantes que se gestan a partir de movimientos de la música. En este caso, yo, participando en la mesa de nuevas voces en el rock argentino y latinoamericano, juventudes, movimientos sociales, étnicos, lingüísticos y políticos, quiero compartirles mis reflexiones muy puntuales sobre algunas bandas de rock maya y cómo éstas se han, pues de alguna manera desarrollado y legado eh, una mirada, pero también una práctica muy importante dentro de comunidades indígenas y no indígenas. Eh, yo esta reflexión la he llamado Entre la memoria y la historia en la posguerra, reflexiones de un rockero mestizo diagonal ladino sobre el sentipensar de las bandas Tujal Rock, Ajbats Rock y Bitsma o Sobrevivencia. Son tres bandas, quizá las más conocidas de las pocas bandas de rock maya que hay en el país, pero que han dejado, digamos, una referencia importante no solamente en sus comunidades, sino también en muchos centros urbanos del país y fuera de Guatemala. Yo parto de pensar dos preguntas, desde dos preguntas, sobre todo esta relación de estos grupos y su dinámica dentro del contexto guatemalteco y la dinámica neoliberal que también forma parte de estas relaciones de poder en el presente. Las preguntas son cómo se expresa el rock en las juventudes mayas de las áreas rurales guatemaltecas. Y la segunda es qué relaciones se construyen entre estos grupos de rock maya con otros actores sociales. Por supuesto que no las responderé plenamente porque esto es un inicio de un proceso de investigación. Yo me defino como investigador independiente, trabajo en dos universidades, la estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y otra que es privada, la Universidad Rafael Andívar. Pero no hago investigación dentro de las instancias, entre la institucionalidad académica de acá, sino lo hago por mi cuenta. Y en ese sentido, toda esta inquietud atraviesa por vivir la experiencia del rock, de la música y de los movimientos sociales, pero también pensarlos desde otra perspectiva que también tiene componentes políticos. Y en el caso de estos grupos de rock guatemaltecos, mayas, como ellos se definen, em, surgen algunos elementos importantes que trataré de abordar puntualmente en eh, pues cuatro aspectos centrales. El primero de ellos es quiénes son estos grupos, cómo se definen y por qué hablar de estos grupos relacionando historia y memoria, sobre todo. Esencialmente, estos son grupos de las zonas occidentales del país, especialmente en el caso de Tujal Rock, estamos hablando que vienen de un municipio, el municipio de Zacapulas, en el departamento del Quiché, al noroccidente del país, donde fue una zona de las más golpeadas por la guerra que vivimos en Guatemala durante 36 años, de 1960 a 1996. En el caso de Ajbats Rock,
que digamos, se crea en otro departamento que también fue golpeado por la guerra, en el departamento de Chimaltenango, en zonas donde la represión militar fue muy fuerte. Y el otro grupo es Bitsma o Sobrevivencia, que significa canto maya o canto de corazón maya, que está ubicado también en un departamento ya fronterizo con México, Huehuetenango. Em, en este sentido, estos grupos, en el caso de Tujal Rock, que surge precisamente en la región del Quiché, Tujal significa sacapulas y ellos hablan el idioma zacapulteco. Entonces remiten el grupo a una experiencia de la vivencia propia de esta región del Quiché, ¿verdad? En el caso de Ahbats Rock, que tiene un sentido, digamos, más espiritual. En el caso de digamos, la protección del nahual, que significa bats en su idioma materno, y protegidos por el ajau, ¿verdad? Es decir, hay toda una relación de protección espiritual por ser artistas, ¿verdad? Haber surgido, digamos, dentro de un escenario donde el arte se convierte en una herramienta cultural importante. Y por el otro lado está Bitsma o sobrevivencia, ¿verdad? Que significa canto maya o canto de corazón maya, y que estos grupos surgen precisamente después de la firma de los acuerdos de paz, cuando ha terminado el conflicto armado interno en Guatemala. En el caso de sobrevivencia empieza allá por el 1997, están muy jóvenes cuando están haciendo el grupo. En el caso de Tujal Rock, estamos hablando del año 2003, y en el caso de Ahbats Rock, en 2007. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué son importantes estas fechas? Porque posterior a la guerra, digamos, las generaciones que vinieron surgieron ya en un contexto donde se suponía que no había violencia estatal, cosa que era, pues se había reducido, cambió la forma de la violencia y otros factores condicionaron el crecimiento de ciertas violencias en el país. Y por el otro lado, digamos, esta es de vivir en lugares donde la violencia militar, la violencia del Estado, generó una serie de miedos, pero también de represión, implicaba reconstruir un tejido social desde formas que no necesariamente la política partidista iba a resolver. Y esto tiene mucho el sentido precisamente de estos grupos, la reconstrucción comunitaria a partir del rock, a partir del arte expresado en música. Y hablando de rock en general, porque es la palabra que estos grupos utilizan, pero no es que musicalmente sean solo rock, sino fusionan una serie de estilos, desde el ska, el reggae y otras expresiones, ¿verdad? Siempre vinculándolas con instrumentos propios, originarios de las comunidades y prehispánicos, ¿verdad? Em, Puntualmente digamos, esta mirada que yo hago, la hago como mestizo, ¿verdad? No como maya, por supuesto, como un rockero metalero de la ciudad capital, pero que está pensando esta reconstrucción de relaciones sociales a través de la música y todo lo que estos grupos han tejido, porque precisamente se han inmerso en una dinámica no comercial, donde no les importa, digamos, el negocio, sino que la música constituya un elemento importante de articulación de redes regionales, especialmente con la frontera mexicana, en el caso de Chiapas, donde hay una abundante producción o cantidad de grupos de rock, ¿verdad? Que tienen una representación muy fuerte y que han establecido, digamos, relación con estos grupos de rock maya en Guatemala. A diferencia de Guatemala, en Chiapas sí se ha visto un avance muy poderoso, abundante, se podría decir, en comparación con lo que se ve en Guatemala en crecimiento, ¿verdad? Por las características que hay apoyo institucional desde el Estado y otras expresiones, ¿verdad? Que permiten que esto se reproduzca, que crezca. En el caso de Guatemala, no. Las instancias que ayudan a las bandas a generar, a poder grabar, incluso en el caso de Tujal Rock, que grabaron un disco apoyado por el Reino de Noruega con su embajada en Guatemala,
no lo hace el Estado, lo hacen otras instancias, ONGs o instancias que se vinculan de una u otra manera de carácter internacional con los procesos de acompañamiento sociocultural en Guatemala. Y por el otro lado, está el aspecto de la reivindicación intercultural juvenil que esto presenta, ¿verdad? Distanciándose de las violencias y las formas digamos, de establecer el concepto de la cultura, ¿verdad? Sin turistizar lo maya y no convertirlo en algo más que un atractivo turístico, sino cómo expresar desde su hacer diario y la vida cotidiana la relación de ser joven y ser maya en un país que todavía sigue expulsando a gente migrando hacia Estados Unidos en las condiciones de las respuestas del Estado ante las situaciones socioculturales no son las más adecuadas. Y por supuesto, el tema que atraviesa a muchos de los pueblos hoy es cómo las redes de narcotráfico se han insertado en los pueblos, destruyendo, digamos, otros procesos de construcción comunitaria. Y esto, como yo le llamo, que no es una expresión mía, sino que yo lo escuché en alguna parte y lo tomé porque me pareció importante el sentipensar como una manera de expresión en la búsqueda de redes regionales, ¿verdad? Que cuestionan estos procesos de violencia estructural que se han establecido hasta el presente y sobre todo cómo enfrentar la proyección del neoliberalismo en el siglo XXI que ha influido mucho en el condicionamiento de ser joven, ¿verdad? No solamente en los gustos, en el consumo cultural, sino en las condiciones reales de sobrevivencia, de reproducción de la vida y de acceso digamos, a los servicios. Y para finalizar, en resumen, digamos, estos elementos dejan abiertas preguntas para seguir construyendo reflexiones. Lo que sí es que hay un elemento de cohesión que desde finales de los años 90 ha venido gestando una manera distinta de entender el rock y no verlo solo como urbano, ni solo capitalino, sino también cómo construir desde los idiomas, desde las representaciones culturales propias de cada lugar, su interpretación del mundo y de la vida hacia una manera artística donde se conjugan instrumentos musicales de diferente temporalidad y con el sentido de articulación de redes juveniles que permita un intercambio y una proyección para rescatar en algún sentido todos los elementos culturales prehispánicos, pero también actualizarlos al presente. Y eso implica confrontaciones en diferentes espacios sociales, porque no siempre el rock va a ser bienvenido en muchos lugares. Entonces no es solamente reivindicar lo propio, sino también cómo renovar y cómo hacer que en las comunidades se pueda hacer este vínculo, esta relación con elementos actuales, en el caso de instrumentos, pero también cómo plantear los discursos y la manera de ver la vida y el mundo. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Mi correo es mariocasta73@yahoo.com y cualquier duda estoy a la disposición en esa dirección. Un fuerte abrazo, hasta pronto.